No vales ni una gota de mi sangre, inútil, me gritó mi hijo Adrián mientras yo agonizaba en esa cama de hospital, necesitando desesperadamente una transfusión que podría salvar mi vida. Lo que él no sabía es que la enfermera que escuchaba cada palabra cruel era Patricia, mi amiga de la infancia, y que esa humillación pública sería el mayor error de su vida. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Nicolás Vega Moreno, tengo 67 años y durante 4 décadas construí un imperio empresarial en Valencia que mi hijo Adrián creía que heredaría automáticamente. Pero el 23 de marzo de 2024, todo cambió para siempre. Esa mañana desperté sintiéndome extrañamente débil. Carmen, mi empleada doméstica, me encontró desmayado en el baño de mi casa en el barrio de Ruzafa. Los paramédicos llegaron rápidamente y me trasladaron al Hospital Clínico Universitario de Valencia. Durante el trayecto en ambulancia, perdí la consciencia varias veces. Los médicos determinaron que sufría una hemorragia interna severa causada por una úlcera perforada que había ignorado durante semanas. Mi nivel de hemoglobina había caído peligrosamente y necesitaba transfusiones inmediatas. El doctor Miguel Herrero, el gastroenterólogo de guardia, fue claro. Señor Vega, su situación es crítica. Necesitamos donantes de sangre compatibles urgentemente. Carmen había llamado a Adrián inmediatamente. Mi hijo vivía en un apartamento de lujo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias que yo le había regalado para su 30º cumpleaños. Trabajaba supuestamente como consultor financiero independiente, aunque yo sospechaba que sus ingresos no justificaban su estilo de vida extravagante. Pasaron 3 horas antes de que Adrián apareciera en el hospital. Llegó vestido con un traje de marca, hablando por teléfono sobre algún negocio que sonaba más importante que la vida de su padre. Su esposa Verónica no vino. Según él, estaba ocupada con compromisos sociales en el club náutico. «Papá, ¿qué has hecho ahora?», fueron sus primeras palabras cuando entró a la habitación de urgencias. Ni siquiera preguntó cómo me sentía o qué había ocurrido. Su tono era de fastidio, como si mi emergencia médica fuera una inconveniencia personal. El doctor Herrero le explicó la situación. Su padre necesita transfusiones inmediatas. Usted, como familiar directo, sería el donante ideal si es compatible. Los análisis de sangre mostraron que Adrián tenía el tipo O negativo, exactamente lo que yo necesitaba. La respuesta de mi hijo me partió el alma. ¿Yo? ¿Donar sangre para él? Doctor, usted no conoce a mi padre. Es un viejo amargado que se ha pasado la vida criticándome y controlándome. No voy a arriesgar mi salud por alguien que nunca me ha valorado. Señor Vega, hijo, insistió el doctor, esto podría salvar la vida de su padre. Es un procedimiento completamente seguro. Adrián se levantó de la silla donde había estado sentado durante apenas 5 minutos. Mire, doctor, mi padre ha vivido 67 años. Ha tenido su oportunidad. Yo tengo 42 y una familia que mantener. No voy a debilitarme donando sangre para alguien que probablemente morirá de todas formas. Sus palabras resonaron por todo el pasillo de urgencias. Otros pacientes y familiares se quedaron en silencio, observando la escena con una mezcla de horror y disgusto. Pero lo peor estaba por venir. Además, continuó Adrián con una sonrisa cruel, este viejo siempre ha sido un manipulador. Seguramente está exagerando su condición para llamar la atención. Papá, búscate otro donante porque tú no vales ni una gota de mi sangre. Inútil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el doctor Herrero, que había visto todo tipo de situaciones familiares en sus 20 años de carrera médica, se quedó boquiabierto. Yo sentí como si me hubieran clavado 1000 puñales en el pecho. Adrián salió caminando con arrogancia, dejándome solo con mi dolor y mi humillación. Lo que ninguno de nosotros notó fue que una enfermera había estado organizando medicamentos en el carro junto a mi cama, escuchando cada palabra venenosa que salió de la boca de mi hijo. Esa enfermera era Patricia Serrano López, la niña que había sido mi vecina en el barrio del Carmen hace más de 50 años,
cuando nuestras familias vivían en casas humildes y soñábamos con un futuro mejor. Patricia había crecido admirándome porque, incluso siendo adolescente, yo ayudaba a su familia con comida y medicinas cuando su padre estaba desempleado. Cuando Adrián desapareció por el pasillo, Patricia se acercó a mi cama. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de indignación. Nicolás Vega, después de tantos años, no puedo creer lo que acabo de presenciar. Patricia me miró con una mezcla de reconocimiento y compasión que no había visto en años. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba mi suero intravenoso, y pude ver en sus ojos la misma bondad que recordaba de nuestra juventud en el barrio del Carmen. Nicolás, susurró inclinándose hacia mi cama. Soy Patricia Serrano. Vivía en la casa azul de la calle Quart, justo enfrente de la tuya. ¿Me recuerdas? Por supuesto que la recordaba. Patricia había sido esa niña tímida de 8 años que siempre llevaba vestidos remendados pero impecablemente limpios. Su madre, Dolores López, trabajaba lavando ropa ajena, y su padre, Antonio Serrano, era albañil cuando conseguía trabajo. Durante los inviernos más duros de los años 60, cuando el trabajo escaseaba, yo solía llevarles bolsas de comestibles, fingiendo que mi madre había comprado demasiado. Patricia, no puedo creerlo, logré susurrar a pesar de mi debilidad. Después de todos estos años trabajando aquí, llevo 18 años en este hospital, me explicó mientras revisaba mis constantes vitales. Comencé como auxiliar y estudié enfermería nocturna. Siempre he trabajado en el turno de urgencias porque me gusta ayudar a las personas en sus momentos más vulnerables. Sus palabras tenían un peso especial después de lo que acababa de presenciar. Patricia bajó aún más la voz. Nicolás, durante estos años he visto muchas familias en crisis, pero nunca había presenciado algo tan cruel como lo que acabo de escuchar. He atendido a tu familia en varias ocasiones anteriores. Esto me sorprendió. ¿En ocasiones anteriores? Hace 3 años, cuando trajeron a Verónica por una intoxicación alimentaria, Adrián pasó toda la noche hablando por teléfono con sus amigos, quejándose de que tu dinero no le alcanzaba para mantener su estilo de vida. El año pasado, cuando tu nieto Marcos se fracturó el brazo jugando fútbol, Adrián llegó 3 horas tarde porque estaba en una cena de negocios. Siempre has sido tú quien se encarga de los gastos médicos y quien muestra verdadero interés. Sus revelaciones me dejaron perplejo. Patricia había sido testigo silencioso de un patrón de comportamiento que yo había racionalizado durante años. Siempre justificaba las ausencias de Adrián diciéndome que era un hombre ocupado, un profesional exitoso que tenía responsabilidades importantes. Pero hay algo más que debes saber, continuó Patricia mientras fingía revisar mi expediente médico. Hace 6 meses, durante una emergencia nocturna, escuché a Adrián hablando con otro hombre sobre ti. Decía que estaba esperando que fallecieras pronto para poder vender tu empresa y tus propiedades. Mencionó específicamente la casa de Ruzafa y el edificio comercial de la Avenida del Puerto. El edificio comercial de la Avenida del Puerto era uno de mis secretos mejor guardados. Lo había comprado discretamente en 1995, cuando esa zona comenzaba a revalorizarse. Adrián no debería saber siquiera de su existencia, ya que todas las escrituras estaban bajo el nombre de una sociedad limitada que yo controlaba personalmente. ¿Estás segura de que mencionó esa propiedad específicamente?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Completamente segura. También habló de unas inversiones en fondos de inversión y de una cuenta en el Banco de Valencia que supuestamente tú mantienes en secreto. Patricia hizo una pausa significativa. Nicolás, creo que alguien te está investigando o tiene acceso a información que no debería tener. Esta revelación me golpeó como un rayo. Mis inversiones más importantes las manejaba personalmente con mi asesor financiero de confianza, Rafael Muñoz Torres, quien había sido mi contador durante 25 años. Solo él y yo conocíamos la verdadera extensión de mi patrimonio. Patricia notó mi preocupación y acercó su silla a mi cama. Hay algo más. Durante esa misma conversación,
Adrián mencionó que ya había hablado con un tasador inmobiliario sobre el valor actual de tus propiedades. Decía que, según sus cálculos, podría obtener al menos 2 millones de euros si vendía todo rápidamente. 2 millones de euros. Esa cifra era risiblemente baja comparada con el valor real de mi patrimonio, que ascendía a más de 5 millones incluyendo propiedades, inversiones y la empresa. Adrián no tenía idea de que durante los últimos 10 años había diversificado mis activos estratégicamente, manteniendo algunas inversiones completamente fuera de su conocimiento. Patricia, le dije tomando su mano con la poca fuerza que me quedaba, necesito pedirte un favor enorme. Sé que no tengo derecho después de tantos años de silencio, pero eres la única persona en la que puedo confiar ahora mismo. Sus ojos se humedecieron. Nicolás, después de todo lo que hiciste por mi familia cuando éramos niños, no tienes que pedirme nada. Solo dime qué necesitas. Necesito tiempo para pensar, para planear. Adrián cree que me está viendo morir, pero mi condición no es tan grave como aparenta. Los médicos me han dicho que con el tratamiento adecuado estaré completamente recuperado en 2 semanas. Patricia asintió comprensivamente. ¿Quieres que hable con el doctor Herrero sobre mantener un pronóstico reservado? Exactamente. Y necesito que me ayudes a obtener información. Tengo contactos, recursos que Adrián desconoce por completo. Durante 40 años he construido una red de relaciones profesionales que van mucho más allá de lo que él imagina. En ese momento, Patricia miró hacia la puerta y luego regresó su atención hacia mí. Nicolás, hay algo que deberías saber sobre mi posición aquí en el hospital. No soy solo una enfermera cualquiera. Soy la supervisora del departamento de urgencias y tengo acceso a bases de datos médicas, contactos con otros hospitales y relaciones con trabajadores sociales, abogados especializados en derecho sanitario e incluso con investigadores privados que hemos usado para casos de negligencia familiar. Esta información cambió completamente mi perspectiva de la situación. Patricia no era simplemente mi antigua vecina convertida en enfermera. Era una profesional respetada, con una red de contactos que podría ser invaluable. ¿Estarías dispuesta a ayudarme a diseñar una estrategia?, le pregunté directamente. Patricia sonrió por primera vez desde que habíamos comenzado a hablar. Nicolás Vega, ese niño generoso que compartía su merienda conmigo cuando mi familia no tenía nada, merece justicia, y yo voy a asegurarme de que la obtenga. Durante las siguientes 48 horas en el hospital, mientras recibía las transfusiones que salvaron mi vida, Patricia y yo desarrollamos un plan que Adrián jamás vería venir. Mi recuperación física avanzaba satisfactoriamente, pero mi mente trabajaba a toda velocidad, diseñando la estrategia más importante de mi vida. Patricia había coordinado discretamente con el doctor Herrero para que mi alta médica se retrasara algunos días adicionales. Oficialmente, mi pronóstico seguía siendo reservado, lo que me daba tiempo valioso para hacer las llamadas telefónicas necesarias desde la privacidad de mi habitación. La primera llamada fue a Rafael Muñoz Torres, mi asesor financiero. Rafael había manejado mis inversiones más sensibles durante décadas y conocía secretos que ni siquiera mi esposa, que en paz descanse, había conocido. Rafael, necesito que vengas al hospital urgentemente, pero de manera discreta. No uses el estacionamiento principal y sube por la escalera de emergencias hasta el 5º piso. Nicolás, ¿está todo bien? Carmen me llamó ayer contándome sobre tu hospitalización. Está todo bajo control médicamente, pero he descubierto algo sobre Adrián que requiere acción inmediata. Trae contigo todos los documentos de las inversiones offshore, los certificados de las propiedades en Cullera y Sagunto y los estados de cuenta de las 3 sociedades anónimas. Rafael llegó esa misma tarde. Era un hombre meticuloso de 55 años, calvicie prematura pero mirada inteligente. Llevaba un maletín de cuero gastado que contenía algunos de los secretos financieros mejor guardados de Valencia. Nicolás, comenzó Rafael después de revisar que estuviéramos solos, tus activos actuales suman exactamente 5.200.000 euros. Las propiedades representan 3 millones.
las inversiones en bolsa 1.400.000 y tienes 800.000 euros en efectivo distribuidos en 5 cuentas diferentes. Patricia, que había estado organizando medicamentos cerca de mi cama, escuchaba atentamente. Habíamos acordado que ella sería testigo de todas estas conversaciones para protegernos legalmente en el futuro. Rafael, ¿existe alguna posibilidad de que Adrián haya obtenido información sobre estas inversiones? Imposible a través de canales oficiales. Sin embargo, Rafael hizo una pausa preocupante. La semana pasada recibí una llamada extraña de alguien que se identificó como Adrián Vega, tu hijo, preguntando sobre los procedimientos para heredar cuentas bancarias en caso de fallecimiento del titular. Esta información confirmó mis peores sospechas. Adrián no solo esperaba mi muerte, sino que estaba preparándose activamente para ella. ¿Qué le dijiste exactamente? Le expliqué que necesitaría certificados de defunción, testamentos validados y poderes notariales. También mencioné que algunos activos requieren procesos especiales de transferencia. Rafael abrió su cuaderno de notas. Pero hay algo más inquietante. Me preguntó específicamente sobre inversiones ocultas y si existían cuentas que no aparecieran en declaraciones fiscales estándar. Patricia intervino en la conversación. Eso coincide exactamente con lo que escuché hace 6 meses. Adrián definitivamente tiene información privilegiada. Decidí compartir con Rafael el incidente completo de la negativa de donación de sangre. Su reacción fue de absoluta indignación, pero también profesional. Nicolás, conozco tu carácter desde hace 25 años. Eres de las personas más generosas que he conocido. Lo que me describes de Adrián no coincide para nada con la imagen que siempre proyectaste de él. Es porque yo mismo me engañaba, Rafael. Quería creer que mi hijo había heredado mis valores, pero la realidad es muy diferente. Patricia nos interrumpió. Tengo una propuesta. Mi cuñado, Javier Castillo Mendoza, es investigador privado especializado en casos de fraude familiar. Ha trabajado con abogados en situaciones donde herederos intentan manipular o acelerar herencias. Esta sugerencia era perfecta. Necesitábamos información profesional sobre las actividades reales de Adrián. ¿Puede investigar discretamente las finanzas personales de mi hijo? Javier tiene acceso a bases de datos comerciales, registros de propiedades, historial crediticio y puede rastrear movimientos bancarios sospechosos. Todo completamente legal. Rafael añadió, también podríamos contratar una auditoría forense de todas tus cuentas para determinar si ha habido algún acceso no autorizado. Mientras discutíamos estas opciones, mi teléfono móvil sonó. Era Adrián. Papá, ¿cómo te encuentras? Verónica me preguntó por tu estado. Su tono falso de preocupación me repugnó, pero mantuve la compostura. Estoy débil, hijo. Los médicos dicen que mi recuperación tomará tiempo. Bien, bien. Oye, he estado pensando en tus asuntos financieros. Tal vez deberías considerar transferirme algunos poderes legales temporalmente, por si acaso, para facilitarte las cosas mientras te recuperas. Patricia y Rafael intercambiaron miradas de alarma. Adrián estaba moviendo sus piezas más rápido de lo esperado. Adrián, aprecio tu preocupación, pero tengo todo organizado con Rafael. No necesitas preocuparte por esos temas ahora. Rafael, ¿tu contador viejo? Papá, él no entiende las finanzas modernas. Yo tengo contactos en bancos internacionales. Puedo optimizar tus inversiones. Hijo, cuando me sienta mejor hablaremos de esto tranquilamente. Después de colgar, Rafael estaba visiblemente molesto. Nicolás, ese muchacho está intentando manipularte para obtener control financiero. Es un patrón clásico de abuso económico familiar. Patricia añadió, y lo está haciendo precisamente cuando cree que estás más vulnerable. Es calculado y cruel. En ese momento, tomé la decisión más importante de esta situación. Patricia, contacta a tu cuñado inmediatamente. Rafael, quiero que transfieras discretamente todos los activos líquidos a cuentas que Adrián no pueda rastrear. Y quiero cambiar mi testamento completamente. ¿Estás seguro de esto, Nicolás?, preguntó Rafael. Completamente seguro. Mi hijo demostró en este hospital
que no tiene respeto, compasión ni amor por mí. No merece ni un euro de lo que he construido durante toda una vida de trabajo honesto. Patricia sonrió con satisfacción. Entonces comencemos a diseñar la justicia que Adrián nunca esperará. Esa noche, mientras Adrián probablemente dormía tranquilo pensando en su futura herencia, nosotros trabajábamos en garantizar que sus planes codiciosos se convirtieran en la lección más dura de su vida. Al cuarto día de hospitalización, Patricia organizó una reunión clandestina que cambiaría para siempre el rumbo de mi venganza. En mi habitación se congregaron las personas que formarían el núcleo de mi estrategia: Rafael Muñoz Torres, Javier Castillo Mendoza, el investigador privado, y la doctora Elena Morales Jiménez, una psiquiatra especializada en dinámicas familiares tóxicas que Patricia conocía del hospital. Javier Castillo era un hombre corpulento de 40 años, ex policía nacional convertido en investigador privado. Sus métodos eran meticulosos y completamente legales, pero increíblemente efectivos para desenmascarar fraudes familiares. Señor Vega, comenzó Javier abriendo una carpeta llena de documentos. He completado la investigación preliminar sobre su hijo Adrián durante las últimas 72 horas. Los resultados son reveladores. La doctora Morales, una mujer elegante de 55 años con cabello gris platinado, tomó notas mientras Javier presentaba sus hallazgos. Primero, las finanzas personales de Adrián. Oficialmente, declara ingresos anuales de 45.000 euros como consultor independiente. Sin embargo, sus gastos documentados superan los 120.000 euros anuales. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Cómo es posible esa diferencia? Aquí viene lo interesante, continuó Javier. Adrián tiene tarjetas de crédito en 3 bancos diferentes con deudas acumuladas de 87.000 euros. Además, pidió un préstamo personal de 30.000 euros el año pasado usando como garantía la casa de su padre en Ruzafa. Este descubrimiento me dejó paralizado. ¿Cómo pudo usar mi propiedad como garantía sin mi consentimiento? Rafael intervino revisando unos papeles. Nicolás, ¿recuerdas cuando Adrián te pidió que firmaras unos documentos el año pasado? Te dijo que eran para actualizar el seguro de la casa. El recuerdo me golpeó como un martillo. Efectivamente, Adrián había venido con una carpeta de documentos explicándome apresuradamente que necesitaba mi firma para trámites rutinarios de seguro. Yo confié ciegamente y firmé sin leer detenidamente. Ese bastardo me engañó completamente, murmuré sintiendo una mezcla de ira y humillación. La doctora Morales habló por primera vez. Señor Vega, lo que describe es un patrón clásico de abuso financiero familiar. El perpetrador aprovecha la confianza y el afecto del familiar mayor para obtener ventajas económicas. Es más común de lo que imagina. Javier continuó con su informe. Pero hay más. Adrián ha estado visitando tasadores inmobiliarios durante los últimos 6 meses. Tengo fotografías de él entrando a la oficina de tasaciones inmobiliarias del Mediterráneo en 3 ocasiones diferentes. Patricia añadió, eso confirma exactamente lo que escuché hace meses. Estaba calculando el valor de las propiedades antes de que su padre falleciera. Esperen, dijo Javier sacando más documentos. Porque esto se pone peor. Adrián también contrató los servicios de un abogado especializado en herencias, el bufete González y Asociados. Según mis fuentes, solicitó información específica sobre procedimientos para acelerar procesos hereditarios en casos de personas mayores con problemas de salud. La habitación quedó en silencio absoluto. La frialdad calculadora de mi hijo superaba mis peores expectativas. La doctora Morales rompió el silencio. Señor Vega, desde una perspectiva psicológica, su hijo muestra signos claros de narcisismo patológico combinado con tendencias antisociales. La negativa a donar sangre no fue solo crueldad momentánea, fue la expresión de una personalidad que ve a los demás, incluso a su padre, únicamente como recursos para explotar. ¿Qué recomienda que hagamos?, pregunté directamente. Documentar todo meticulosamente y crear un contraplan que exponga su verdadera naturaleza, pero de manera que él mismo se incrimine, respondió la doctora.
Rafael propuso: podríamos usar su propia codicia contra él. Si está tan desesperado por obtener control de tus finanzas, podríamos tentarlo con información falsa que lo lleve a cometer errores más graves. Javier sonrió maliciosamente. Tengo contactos en varios bancos. Podríamos crear la ilusión de que Nicolás está considerando grandes transferencias de dinero, lo que probablemente haría que Adrián intensificara sus intentos de manipulación. Patricia agregó: y yo puedo coordinar con otros departamentos del hospital para que Adrián reciba información médica específica que lo haga creer que su padre está más grave de lo que realmente está. Perfecto, dije sintiendo que recuperaba el control de la situación. Pero quiero que todo esto sea completamente legal y ético. No vamos a rebajarnos a su nivel. La doctora Morales asintió. La mejor venganza contra un narcisista es exponerlo públicamente y quitarle el control que cree tener. Cuando se dé cuenta de que todos sus planes han fracasado, experimentará lo que llamamos colapso narcisista. Javier cerró su carpeta. Tengo suficiente evidencia para demostrar fraude financiero. Con unos días más de investigación, podré presentar un caso sólido ante las autoridades. Espera, le dije deteniéndolo. No quiero que vaya a prisión todavía. Primero quiero que experimente la humillación pública que él me hizo pasar. Después vendrán las consecuencias legales. Patricia sonrió. ¿Qué tienes en mente, Nicolás? Vamos a organizar una reunión familiar donde Adrián crea que finalmente va a obtener lo que quiere. Invitaremos a Verónica, a Marcos e incluso a algunos amigos de la familia. Y ahí, delante de todos, vamos a revelar exactamente quién es realmente. Rafael aplaudió la idea. Brillante. Podemos preparar toda la documentación como evidencia visual. La doctora Morales añadió: psicológicamente será devastador para él. Los narcisistas no pueden tolerar la humillación pública. Javier concluyó: y después de esa humillación, cuando esté emocionalmente destruido, entonces presentamos los cargos criminales. Esa noche, mientras finalizábamos los detalles de nuestro plan, me sentí más poderoso de lo que había estado en años. Adrián había cometido el error de subestimar a su padre, y ahora iba a descubrir que yo también sabía jugar sucio cuando era necesario. La diferencia era que mi juego sucio tenía como objetivo la justicia, no la codicia. Una semana después de mi alta hospitalaria, nuestra red de aliados se había expandido de manera impresionante. Patricia había reclutado discretamente a profesionales clave que transformarían mi venganza en una operación de precisión quirúrgica. El primer aliado crucial era Dr. Fernando Rubio Sánchez, director administrativo del Hospital Clínico, quien había conocido mi trabajo filantrópico durante años. Cuando Patricia le contó sobre la humillación que sufrí, Fernando se ofreció inmediatamente a colaborar. Nicolás, me dijo Fernando durante una reunión en su despacho, durante mis 30 años dirigiendo este hospital, jamás había presenciado una crueldad familiar tan extrema. Patricia me mostró las grabaciones de seguridad del pasillo donde ocurrió el incidente. Las grabaciones de seguridad. No había considerado esa posibilidad. ¿Existe evidencia visual de lo que pasó? Audio y video de alta definición. Las cámaras del hospital capturaron cada palabra venenosa que salió de la boca de Adrián. Tenemos evidencia irrefutable de abuso psicológico hacia un paciente vulnerable. Patricia añadió: Fernando también me conectó con Maribel Torres Delgado, trabajadora social especializada en casos de maltrato a personas mayores. Ella puede certificar oficialmente que lo que te hizo Adrián constituye abuso familiar. Maribel era una mujer enérgica de 45 años que había dedicado su carrera a proteger ancianos vulnerables. Su experiencia sería invaluable para nuestros propósitos legales. Señor Vega, me explicó Maribel durante nuestra primera reunión, el comportamiento de su hijo cumple todos los criterios legales para abuso emocional y negligencia familiar. Puedo preparar un informe oficial que servirá como evidencia en procedimientos civiles y criminales. Pero nuestro grupo no se limitaba a profesionales médicos. Rafael había contactado discretamente con antiguos socios empresariales míos que conocían tanto a mí como a Adrián, y sus revelaciones
fueron devastadoras. Santiago Herrera Vázquez, mi ex socio en la empresa constructora que vendimos en 2015, vino a visitarme con información explosiva. Nicolás, me alegra verte recuperado. Patricia me contó lo sucedido y no puedo creerlo. Santiago era un hombre honesto, que siempre había respetado los valores familiares. Pero debo contarte algo inquietante sobre Adrián que descubrí el mes pasado. ¿De qué se trata, Santiago? Adrián se acercó a mí preguntando sobre compradores potenciales para terrenos industriales en la zona del puerto. Específicamente, mencionó 2 parcelas que, según él, tú estabas considerando vender urgentemente por problemas de liquidez. Esto era imposible. Yo no poseía terrenos industriales en esa zona y definitivamente no tenía problemas de liquidez. Santiago, yo no tengo propiedades en esa área ni necesidad de vender nada. Exactamente lo que pensé, pero Adrián insistió en que tú le habías dado autorización para explorar opciones de venta. Incluso me mostró unos documentos que supuestamente llevaban tu firma. Rafael intervino. ¿Conservas copias de esos documentos? Los fotografié discretamente porque algo no me parecía correcto. Las firmas no coincidían exactamente con la caligrafía de Nicolás que conozco de nuestros contratos anteriores. Patricia se comunicó inmediatamente con Javier para analizar esas fotografías. El investigador confirmó nuestras sospechas. Las firmas eran falsificaciones profesionales, pero detectables bajo análisis experto. Adrián no solo está planeando robar tu herencia, concluyó Javier, está cometiendo fraude activo usando documentos falsificados. Esto eleva significativamente la gravedad de los cargos potenciales. Mientras compilábamos evidencias, recibí una llamada inesperada de Luis Navarro Moreno, presidente del Club Náutico de Valencia, donde Adrián y Verónica eran miembros. Nicolás, espero que te encuentres mejor. Me enteré de tu hospitalización por algunos miembros del club. Gracias, Luis. Me estoy recuperando bien. Mira, te llamo porque Adrián ha estado comportándose de manera extraña últimamente. La semana pasada organizó una cena donde habló extensamente sobre cambios importantes que vendrían pronto para él. Mencionó específicamente que pronto tendría recursos significativos para expandir sus negocios. ¿Dijo algo más específico? Habló de planes para comprar un yate de lujo y una casa en la Costa Brava. Cuando alguien le preguntó de dónde vendrían esos recursos, sonrió misteriosamente y dijo que ciertos obstáculos familiares estaban a punto de resolverse. La frialdad de esas palabras me heló la sangre. Adrián estaba celebrando prematuramente mi supuesta muerte inminente. Luis continuó. También mencionó que estaba considerando mudarse permanentemente a Marbella una vez que finalizaran ciertos trámites hereditarios. Esa noche, nuestro equipo se reunió en mi casa de Ruzafa para coordinar la fase final de nuestra estrategia. Patricia había traído café y pasteles, creando un ambiente cálido que contrastaba con la seriedad de nuestros planes. Tenemos evidencia suficiente para destruir a Adrián legal, social y económicamente, resumió Javier. Falsificación de documentos, fraude, abuso familiar, y ahora sabemos que está gastando dinero anticipándose a una herencia que nunca recibirá. La doctora Morales añadió, psicológicamente está en el punto perfecto de vulnerabilidad. Su arrogancia ha alcanzado niveles peligrosos, lo que significa que será más fácil provocar su colapso emocional. Rafael presentó los documentos finales. He transferido todos tus activos principales a cuentas protegidas. Adrián no podrá acceder a ni un euro, incluso si algo te pasara realmente. Patricia sonrió. Y tengo una sorpresa especial. He organizado que la reunión familiar se celebre en el salón de eventos del hospital. Oficialmente será una celebración de tu recuperación, pero realmente será el escenario donde Adrián enfrentará la verdad. ¿Por qué en el hospital? Porque ahí ocurrió la humillación original. Será poéticamente apropiado que ahí mismo reciba su castigo. Además, tendremos acceso a todas las grabaciones de seguridad y podremos proyectarlas durante la reunión. Esa noche, mientras finalizábamos cada detalle de nuestro plan, me sentí completamente preparado para enfrentar a mi hijo. Adrián había subestimado no solo a su padre,
sino a toda una red de personas decentes que valoraban la justicia por encima de la codicia. La trampa estaba lista, y él caminaría directamente hacia ella. 2 semanas después de mi alta hospitalaria, ejecutamos la fase más delicada de nuestro plan, hacer que Adrián creyera que estaba ganando. Patricia coordinó una campaña de desinformación médica que alimentaría directamente la codicia de mi hijo. El doctor Herrero, completamente informado de nuestra estrategia, llamó personalmente a Adrián con noticias aparentemente alarmantes sobre mi condición. «Señor Vega, soy el doctor Herrero del Hospital Clínico. Necesito informarle que su padre ha desarrollado complicaciones post-hospitalarias. Sus análisis de sangre muestran indicadores preocupantes que sugieren un deterioro progresivo». Patricia me contó después que Adrián había recibido la llamada mientras almorzaba en un restaurante caro del centro de Valencia. Según testigos, su expresión cambió inmediatamente a una mezcla de falsa preocupación y satisfacción mal disimulada. «Doctor, ¿qué tipo de complicaciones exactamente?», preguntó Adrián con un tono que intentaba sonar preocupado. «Problemas cardiovasculares relacionados con la anemia severa que sufrió. Francamente, señor Vega, personas de la edad de su padre rara vez se recuperan completamente de episodios tan graves». La actuación del doctor Herrero fue perfecta. Adrián mordió el anzuelo completamente. Esa misma tarde, Adrián apareció en mi casa sin avisar, algo que no había hecho en meses. Llegó con flores baratas del supermercado y una expresión de preocupación teatral que me habría resultado convincente si no conociera sus verdaderas intenciones. «Papá», me llamó el doctor Herrero, «estoy muy preocupado por ti». «Ah, sí, he estado sintiéndome débil últimamente», respondí siguiendo nuestro guión. «Los médicos dicen que mi corazón está trabajando demasiado para compensar la pérdida de sangre». Los ojos de Adrián brillaron con una luz siniestra que intentó ocultar tras una máscara de compasión filial. «Papá, creo que ha llegado el momento de que hablemos seriamente sobre tus asuntos. No quiero ser morboso, pero si algo te pasara, necesito saber dónde están todos tus documentos importantes». «Tienes razón, hijo. Últimamente he estado pensando mucho en esas cosas». Adrián se acercó a mi sillón favorito, donde yo estaba sentado, fingiendo fragilidad. «Mira, papá, he estado investigando sobre planificación patrimonial. Hay formas de organizar tus bienes que podrían ahorrarnos problemas legales y fiscales en el futuro». «¿Qué tipo de formas?». «Bueno, podrías transferirme poderes generales para administrar tus cuentas bancarias, por ejemplo, o podríamos poner algunas propiedades a mi nombre para evitar impuestos de herencia». Su descaro era impresionante, pero mantuve la compostura. «No sé, Adrián, esas decisiones son muy importantes». «Por supuesto, papá, pero piénsalo. Si algo te pasara repentinamente, yo podría asegurarme de que todo esté en orden para Marcos y Verónica. Sería la mejor manera de proteger a la familia». La manipulación era tan evidente que tuve que contenerme para no exponerlo inmediatamente. Mientras Adrián desarrollaba su discurso manipulador, Patricia ejecutaba otra fase de nuestro plan en el hospital. Había coordinado con el personal de administración para crear documentos falsos que mostrarían una versión ficticia de mis finanzas, deliberadamente inflada para intensificar la codicia de Adrián. Según estos documentos plantados, mi patrimonio ascendía a 8 millones de euros en lugar de los 5 reales. La trampa incluía propiedades imaginarias en Ibiza y Madrid, además de inversiones ficticias en empresas tecnológicas. El objetivo era que Adrián descubriera accidentalmente esta información y acelerara sus intentos de manipulación. 3 días después, el plan funcionó a la perfección. Javier me informó que Adrián había contratado los servicios de un detective privado diferente para investigar mis finanzas reales. «Es increíble, Nicolás», me dijo Javier riéndose. «Tu hijo pagó 3.000 euros a un investigador competidor para que confirmara información que nosotros plantamos estratégicamente. Ahora está completamente convencido de que eres mucho más rico de lo que realmente eres». La codicia había nublado completamente el juicio de Adrián. Comenzó a visitarme diariamente,
siempre con nuevas sugerencias sobre organizar mis finanzas. Papá, he hablado con un notario excelente, Rodrigo Sánchez Prieto. Podríamos hacer una cita la próxima semana para actualizar tu testamento. ¿No crees que es demasiado pronto para pensar en esas cosas? Para nada, papá. A tu edad, es responsabilidad familiar estar preparados. Además, el notario me explicó que hay ventajas fiscales significativas si hacemos ciertos cambios ahora. Rodrigo Sánchez Prieto era, por supuesto, otro miembro de nuestra red. Patricia lo había contactado a través de Maribel, la trabajadora social. El notario estaba completamente informado sobre nuestra operación y había aceptado participar para exponer el fraude. Durante esos días, Adrián también intensificó sus gastos personales de manera dramática. Según los informes de Javier, había hecho depósitos de reserva para un Mercedes-Benz de 80.000 euros y había comenzado negociaciones para comprar un apartamento en primera línea de playa en Cullera. Está gastando dinero que no tiene, basándose en una herencia que jamás recibirá, resumió Rafael durante una de nuestras reuniones secretas. Patricia añadió información aún más reveladora. Mi contacto en el club náutico me contó que Adrián ha estado presumiendo ante otros miembros sobre sus próximas oportunidades de inversión. Incluso invitó a varios amigos a una cena carísima la semana pasada, prometiendo que pronto podría devolver el favor con creces. La doctora Morales observó: está exhibiendo comportamiento maníaco típico de narcisistas que creen que están a punto de obtener una victoria importante. Su ego está en su punto más inflado, lo que significa que su caída será proporcionalmente devastadora. Esa noche, mientras revisaba todos los elementos de nuestro plan, me sentí completamente satisfecho con los progresos. Adrián había revelado su verdadera naturaleza de manera tan clara que incluso los más escépticos no podrían defender sus acciones. La reunión familiar estaba programada para el viernes siguiente. Adrián creía que sería una celebración de mi recuperación, seguida de una sesión privada con el notario para finalizar asuntos importantes. En realidad, sería el día en que mi hijo descubriría que había subestimado fatalmente la inteligencia y la red de contactos de su padre. El viernes 29 de marzo de 2024 llegó finalmente. El salón de eventos del Hospital Clínico había sido decorado discretamente por Patricia y su equipo para parecer una celebración familiar íntima, pero en realidad era el escenario donde se desarrollaría el acto final de nuestra operación de justicia. Adrián llegó puntualmente a las 6 de la tarde, vestido con su mejor traje y portando una botella de champán Moet Chandon que probablemente había comprado con dinero prestado. Su sonrisa era radiante, claramente anticipando el momento en que obtendría control total sobre mi patrimonio. «Papá, te ves mucho mejor», me dijo abrazándome con una calidez falsa que me repugnó. «Esta celebración es exactamente lo que necesitabas para animarte». Verónica llegó 15 minutos después, llevando a Marcos de la mano. Mi nuera lucía elegante pero ligeramente incómoda, como si percibiera tensiones que no podía identificar completamente. Marcos, mi nieto de 16 años, me saludó con genuino afecto. «Abuelo, me alegra verte recuperado. Mamá me contó que tuviste complicaciones después del hospital». «Estoy mejor, Marcos. Gracias por preguntar». Patricia apareció vestida con ropa civil en lugar de su uniforme de enfermera. Para cualquier observador externo, parecía simplemente una amiga de la familia asistiendo a una celebración privada. «Buenas tardes a todos», saludó cordialmente. «Soy Patricia Serrano, enfermera del hospital y antigua amiga de Nicolás». Adrián la saludó distraídamente, claramente más interesado en el momento en que podríamos discutir asuntos importantes en privado. A las 6:30 llegaron los invitados especiales: Santiago Herrera, Luis Navarro del Club Náutico y, sorpresivamente, Carmen Ruiz Delgado, mi antigua secretaria ejecutiva que había trabajado conmigo durante 20 años antes de jubilarse. «Carmen, qué sorpresa verte aquí», dijo Adrián con ligera tensión en su voz. «Patricia me invitó», respondió Carmen con una sonrisa enigmática. «Después de tantos años trabajando con tu padre, quería asegurarme de que se recuperara completamente.
Durante la primera hora, mantuvimos conversaciones ligeras sobre mi recuperación, anécdotas del hospital y recuerdos familiares. Adrián parecía impaciente, revisando constantemente su reloj y lanzando miradas significativas hacia la puerta donde supuestamente aparecería el notario. A las 7:30, Patricia se dirigió al centro del salón y pidió atención general. Amigos, familia, colegas, comenzó con voz clara y firme. Nos hemos reunido oficialmente para celebrar la recuperación de Nicolás, pero hay algo más importante que necesita ser discutido esta noche. El ambiente cambió instantáneamente. Adrián frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba desarrollándose según sus expectativas. Patricia continuó. Hace exactamente 3 semanas, en este mismo hospital, fui testigo de uno de los actos más crueles que he presenciado en mis 18 años de carrera médica. Activó un proyector que había estado oculto detrás de unas cortinas. En la pantalla apareció una imagen fija de las cámaras de seguridad del hospital. Adrián de pie junto a mi cama, con una expresión de desprecio evidente en su rostro. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Adrián con voz temblorosa, comenzando a comprender que algo había salido terriblemente mal. «Lo que está pasando», respondí levantándome de mi silla, con una energía que lo sorprendió completamente. «Es que vas a escuchar exactamente las mismas palabras que me dijiste cuando pensaste que me estaba muriendo». Patricia activó el audio de las grabaciones de seguridad. La voz de Adrián llenó el salón con una claridad cristalina. «Este viejo siempre ha sido un manipulador. Seguramente está exagerando su condición para llamar la atención. Tú no vales ni una gota de mi sangre. Inútil». El silencio que siguió fue devastador. Verónica se llevó las manos a la boca con horror. Marcos miraba a su padre con disgusto evidente, y los demás invitados observaban a Adrián con expresiones de repulsión total. «Papá, eso no es... Las circunstancias eran diferentes», balbuceó Adrián, su confianza evaporándose rápidamente. «¿Diferentes cómo?», pregunté acercándome a él. «¿Cuándo es apropiado negarle ayuda médica a tu padre moribundo y humillarlo públicamente?». Carmen intervino sacando una carpeta gruesa. «Adrián, también hay otras cosas que discutir. Por ejemplo, estos documentos falsificados que usaste para intentar estafar a Santiago con terrenos inexistentes». Santiago asintió gravemente. «Las firmas falsificadas están aquí, junto con las fotografías que tomé como evidencia». Luis Navarro añadió. «Y están tus comentarios en el Club Náutico sobre obstáculos familiares que pronto se resolverían. Todos interpretamos correctamente que te referías a la muerte de tu padre». Adrián miró desesperadamente a su alrededor, buscando algún aliado o escape. Su rostro había perdido todo el color y comenzaba a sudar profusamente. «Esto es una conspiración», gritó finalmente. «Ustedes han planeado esto para humillarme». «Tienes razón», respondí con calma. «Hemos planeado esto meticulosamente. Porque cuando humillas públicamente a tu padre en su lecho de enfermo, cuando falsificas documentos para cometer fraude, cuando celebras anticipadamente su muerte, mereces ser expuesto públicamente por lo que realmente eres». Patricia mostró más documentos. «También están tus deudas ocultas, el préstamo fraudulento usando la casa de tu padre como garantía sin su conocimiento, y las investigaciones que contrataste para calcular el valor de su herencia». Marcos se acercó a mí. «Abuelo, ¿todo esto es verdad?». «Cada palabra, Marcos. Tu padre no solo me abandonó cuando más lo necesitaba, sino que ha estado planeando activamente beneficiarse de mi muerte». Verónica finalmente habló con lágrimas en los ojos. «Adrián, ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste negarle sangre a tu propio padre?». Adrián intentó un último ataque desesperado. «Él siempre me ha controlado, nunca me ha respetado como adulto independiente». «Entonces», dije con voz firme, «te voy a dar exactamente la independencia que tanto deseas». En ese momento clave, Patricia hizo una señal discreta hacia la entrada del salón. El verdadero notario, Rodrigo Sánchez Prieto, apareció acompañado de 2 testigos oficiales, y Rafael, mi asesor financiero, llevando una carpeta de documentos legales que cambiarían definitivamente el destino de Adrián. «Buenas noches a todos», saludó el notario con profesionalidad impecable.
Soy Rodrigo Sánchez Prieto, notario del Colegio de Valencia. He venido a formalizar ciertos documentos legales que el señor Nicolás Vega ha solicitado. Adrián miró confundido entre el notario y yo, aún intentando procesar la magnitud de la trampa en la que había caído. «Adrián», dije dirigiéndome directamente a él, «querías independencia total de mi supuesto control. Te voy a conceder exactamente eso». El notario abrió su carpeta y comenzó a leer en voz alta. Testamento revisado de Nicolás Vega Moreno, fechado el día de hoy, 29 de marzo de 2024. Por la presente, revoco completamente todas las disposiciones testamentarias anteriores. El rostro de Adrián se descompuso mientras las palabras del notario resonaban en el salón. Declaro que mi hijo Adrián Vega Rubio queda excluido totalmente de cualquier herencia, legado o beneficio patrimonial derivado de mis bienes. Esta exclusión se fundamenta en actos de crueldad extrema, abandono filial, falsificación de documentos y comportamiento fraudulento debidamente documentado. Verónica gritó ahogadamente, llevándose las manos al pecho. Marcos miraba a su padre con una mezcla de horror y decepción absoluta. El notario continuó. La totalidad del patrimonio del testador, valorado en 5.200.000 euros, se distribuirá de la siguiente manera. 2 millones de euros se destinan a la creación de la Fundación Patricia Serrano para asistencia a personas mayores maltratadas. Patricia se emocionó visiblemente al escuchar que la fundación llevaría su nombre. 1.500.000 euros se reservan en fideicomiso para Marcos Vega Castillo, mi nieto, disponibles cuando cumpla 25 años, condicionado a que mantenga un comportamiento ético y complete su educación universitaria. Marcos se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Abuelo, no necesitas hacer esto por mí. Tú representas la esperanza de que esta familia pueda tener valores decentes», le respondí abrazándolo. 500.000 euros se destinan a Verónica Castillo, mi nuera, en reconocimiento a su paciencia con las dificultades familiares y para garantizar su estabilidad económica independientemente de las decisiones de su esposo. Verónica comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio mezcladas con vergüenza por el comportamiento de Adrián. Los restantes 1.200.000 euros se distribuyen entre instituciones benéficas especializadas en atención geriátrica y organizaciones que combaten el maltrato familiar. Adrián finalmente encontró su voz, aunque salió como un grito desesperado. «No puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Esos documentos pueden ser impugnados». Rafael intervino abriendo otra carpeta. «Adrián, también hay cuestiones legales pendientes que discutir. Hemos presentado denuncias formales ante la Fiscalía por falsificación de documentos, fraude y uso fraudulento de garantías inmobiliarias». Javier apareció desde el fondo del salón, donde había estado observando discretamente. «Como investigador privado certificado, he compilado evidencia suficiente para procesos criminales. Los documentos falsificados que usaste para intentar estafar a Santiago constituyen delitos graves». Maribel, la trabajadora social, se acercó con más documentación. «También he certificado oficialmente que tu comportamiento hacia tu padre constituye maltrato a persona mayor, que es punible tanto civil como criminalmente». Adrián miró desesperadamente a Verónica buscando apoyo, pero ella se había alejado de él, protegiendo a Marcos con sus brazos. «Verónica, tienes que entender que ellos me han tendido una trampa», imploró Adrián. «La única trampa aquí», respondió Verónica con voz firme, «fue tu propia codicia y crueldad. He vivido 16 años casada contigo sin conocer realmente quién eres». Carmen añadió información devastadora. «Adrián, durante mis 20 años como secretaria de tu padre, mantuve registros detallados de todas sus generosidades hacia ti. Apartamento de lujo, vehículos, vacaciones, educación privada, capital inicial para tus supuestos negocios. El total supera los 700.000 euros en regalos que nunca agradeciste». Santiago presentó los documentos falsificados. «Y estos intentos de estafa, usando el nombre de tu padre, demuestran que no solo eres desagradecido, sino criminalmente deshonesto».
Luis del Club Náutico añadió: tus comentarios sobre obstáculos familiares que pronto se resolverían fueron escuchados por al menos 12 miembros del club. Todos interpretamos que deseabas la muerte de tu padre. El doctor Fernando Rubio apareció también. Como director del hospital, debo informarte que tu comportamiento hacia un paciente vulnerable ha sido reportado a las autoridades competentes. El maltrato a personas mayores es un delito grave en España. Adrián colapsó en una silla completamente derrotado. Su arrogancia había sido reemplazada por pánico puro mientras comprendía que había perdido todo: herencia, familia, reputación, y ahora enfrentaba consecuencias legales serias. «Papá», murmuró con voz quebrada, «perdóname. Puedo cambiar». «Adrián», le respondí con calma fría, «tuviste 42 años para demostrar decencia básica. El momento para el perdón era cuando tu padre agonizaba en una cama de hospital necesitando tu ayuda. Elegiste la crueldad». Patricia se acercó a Adrián. «Y ahora experimentarás exactamente la misma soledad y abandono que intentaste imponer a tu padre». El notario concluyó: «Señor Adrián Vega, estos documentos son legalmente irrevocables. No existe base legal para impugnarlos, especialmente considerando la evidencia de sus actos fraudulentos». Adrián se levantó tambaleándose. «Esto no ha terminado». «Para ti sí ha terminado», respondí definitivamente. «Tu nombre ya no está asociado con el mío. A partir de hoy, eres completamente independiente, tal como querías». Los días siguientes a la confrontación en el hospital fueron un torbellino de actividad legal y emocional que transformó radicalmente la dinámica de nuestra familia. Adrián había salido del salón de eventos completamente destruido, pero las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban a manifestarse. El lunes por la mañana, Verónica llegó a mi casa acompañada de Marcos. Venía con 2 maletas y una expresión de determinación que no le había visto en años. «Nicolás», me dijo sentándose en el salón donde tantas veces habíamos compartido almuerzos familiares, «he tomado una decisión definitiva. Voy a solicitar el divorcio de Adrián». «Verónica, entiendo tu shock, pero estas son decisiones muy importantes que...» «No», me interrumpió con firmeza. «No es solo shock. Durante estos 3 días he estado recordando años de comportamientos que ignoré o justifiqué. La crueldad hacia ti no fue un episodio aislado. Fue la manifestación extrema de un patrón que yo había normalizado». Marcos, sentado junto a su madre, añadió: «Abuelo, mamá me contó cosas sobre papá que yo no sabía. Cómo te hablaba cuando no estábamos presentes, cómo se burlaba de tus valores, cómo calculaba constantemente cuánto dinero podría obtener de ti». Sus palabras me partieron el corazón, pero también confirmaron que había tomado las decisiones correctas. Verónica continuó: «He contactado con María Elena Jiménez Valdés, una abogada matrimonialista que me recomendó Patricia. Me ha explicado que, dado el comportamiento fraudulento de Adrián, puedo solicitar divorcio por causas graves y obtener custodia completa de Marcos». «¿Cómo se está tomando Adrián estas noticias?» «Desapareció», respondió Marcos. «Desde el viernes por la noche no ha regresado al apartamento. Mamá llamó a algunos de sus amigos, pero nadie sabe dónde está». En ese momento llegó Javier con información actualizada sobre el paradero de mi hijo. «Nicolás, he localizado a Adrián. Está hospedado en un hotel barato cerca del aeropuerto, aparentemente tratando de conseguir dinero para un billete a Argentina. Según mis fuentes, ha estado contactando con antiguos conocidos, pidiendo préstamos urgentes». «¿Argentina? ¿Por qué Argentina?» «Parece que tiene un amigo de la universidad que emigró allí hace años. Adrián cree que puede escapar de las consecuencias legales saliendo del país». Rafael llegó minutos después con noticias aún más graves para Adrián. Los bancos han comenzado a ejecutar sus deudas. El Mercedes que había reservado obviamente fue cancelado, y el apartamento en Cullera también. Pero lo más serio es que el Banco de Valencia está iniciando procedimientos para recuperar los 30.000 euros que prestó usando tu casa como garantía fraudulenta. ¿Qué significa eso prácticamente? Que Adrián enfrentará cargos criminales por estafa bancaria, además de los otros delitos que ya hemos documentado.
Si intenta huir del país, se convertirá en prófugo de la justicia. Patricia llegó esa tarde con actualizaciones sobre la fundación que llevaría su nombre. Nicolás, he estado trabajando con abogados especializados en organizaciones benéficas. La Fundación Patricia Serrano puede estar operativa en 6 semanas. Ya tengo identificados 3 casos urgentes de ancianos maltratados que necesitan asistencia legal y psicológica. Me llena de orgullo saber que algo positivo surgirá de esta experiencia horrible. Hay más buenas noticias, continuó Patricia. El doctor Fernando quiere que la fundación tenga sede en una sección renovada del hospital. Sería el primer centro especializado en España para víctimas de maltrato familiar geriátrico. Esa noche, mientras cenábamos juntos Verónica, Marcos y yo, el teléfono sonó. Era Adrián. «Papá, por favor, necesito hablar contigo». Su voz sonaba desesperada y quebrada. «Adrián, ¿dónde estás?» «Eso no importa. Escúchame, he cometido errores terribles, pero soy tu hijo. No puedes destruir mi vida completamente. Adrián, yo no he destruido tu vida. Tú tomaste decisiones que tuvieron consecuencias. Yo simplemente me protegí de tu crueldad. Pero puedes parar esto. Puedes decirle a los bancos que retiren las denuncias. Puedes... No voy a hacer nada de eso. Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones como un adulto. Papá, si no me ayudas, tendré que irme de España para siempre. Esa es tu decisión, Adrián. Pero si huyes, confirmarás que no tienes honor ni intención de asumir responsabilidad por lo que has hecho. Hubo un silencio prolongado antes de que Adrián gritara: «Esto es injusto. Todo lo que hice fue por mi familia». Mentiste, falsificaste documentos, me humillaste públicamente y celebraste anticipadamente mi muerte. Eso no fue por tu familia, fue por tu codicia personal. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en paz. Verónica me miró con admiración. «Nicolás, sé que fue difícil, pero hiciste lo correcto». Marcos añadió: «Abuelo, estoy orgulloso de ti y estoy avergonzado de lo que hizo mi padre». «Marcos, tú no eres responsable de las decisiones de tu padre. Tienes la oportunidad de elegir ser diferente». Los días siguientes trajeron noticias de que Adrián efectivamente había logrado viajar a Argentina, confirmando que había elegido la huida, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Patricia me informó: la Policía Nacional ha emitido una orden de búsqueda internacional. Si alguna vez regresa a España o a cualquier país de la Unión Europea, será arrestado inmediatamente. Verónica finalizó los trámites de divorcio por abandono del hogar y comportamiento fraudulento. El proceso fue expedito, dado la evidencia abrumadora de las acciones de Adrián. Una semana después de su huida, recibí una carta desde Buenos Aires. Era de Adrián, intentando un último intento de manipulación emocional. La carta estaba llena de autocompasión y acusaciones de que yo había sido injusto con él. La leí una vez y la quemé en la chimenea de mi casa. Esa fue la última comunicación que tuve con mi hijo. Esa noche, mientras contemplaba las llamas que consumían las palabras finales de Adrián, me sentí completamente liberado del peso de 42 años de expectativas no correspondidas y amor no apreciado. 6 meses después de la huida de Adrián a Argentina, mi vida había experimentado una transformación que jamás habría imaginado. La Fundación Patricia Serrano había abierto oficialmente sus puertas el 15 de septiembre de 2024, y yo me había convertido en su presidente honorario, dedicando mis días a ayudar a otros ancianos que sufrían maltrato familiar. La sede de la fundación ocupaba todo el ala renovada del 3er piso del hospital clínico. Habíamos creado oficinas para trabajadores sociales, psicólogos especializados, abogados pro bono y un centro de documentación que registraba casos de abuso geriátrico en toda la comunidad valenciana. Patricia dirigía la fundación con una eficiencia impresionante. En apenas 6 meses, habíamos ayudado a 43 personas mayores que enfrentaban situaciones similares a la mía: hijos codiciosos, familiares manipuladores y casos de abandono emocional o financiero. «Nicolás», me dijo Patricia durante una de nuestras reuniones semanales,
El caso de Esperanza Molina es particularmente similar al tuyo. Su hija ha estado vendiendo secretamente los muebles antiguos de su madre para financiar un negocio personal. Esperanza era una mujer de 74 años, viuda, que vivía sola en un apartamento lleno de antigüedades valiosas que había coleccionado durante décadas. Su hija, Amparo, había estado retirando piezas gradualmente, diciéndole a su madre que las llevaba a restaurar. ¿Cómo descubrió lo que estaba pasando?, pregunté. Un vecino la alertó cuando vio a Amparo cargando un armario del siglo XVIII en una furgoneta. Esperanza investigó y descubrió que había perdido más de 50.000 euros en antigüedades durante el último año. Casos como este me recordaban constantemente que mi experiencia con Adrián no había sido única. La codicia familiar era más común de lo que la sociedad quería admitir. Verónica se había convertido en una parte integral de nuestro círculo familiar renovado. Vivía en un apartamento nuevo que había comprado con parte del dinero que le asigné y trabajaba medio tiempo como traductora mientras completaba un máster en trabajo social. Nicolás me dijo durante uno de nuestros almuerzos dominicales: he estado pensando en especializarme en terapia familiar. Mi experiencia con Adrián me ha dado perspectivas que podrían ayudar a otras familias antes de que lleguen a situaciones extremas. Marcos había florecido académicamente después de la salida de su padre de nuestras vidas. Sus calificaciones habían mejorado dramáticamente y había comenzado a participar en actividades de voluntariado en la fundación. «Abuelo», me dijo mientras organizábamos archivos una tarde, «mis compañeros de clase no entienden por qué estoy tan tranquilo después del divorcio de mis padres. No saben que en realidad me siento liberado». «¿Liberado de qué, Marcos?» «De la tensión constante de vivir con alguien que siempre estaba angry o calculando algo. Papá nunca estaba realmente presente cuando estaba en casa. Siempre estaba pensando en dinero o en lo que podría obtener de ti». Sus palabras confirmaron que había tomado las decisiones correctas, no solo para mí, sino para toda la familia. Durante este periodo, también recibimos noticias ocasionales sobre Adrián a través de contactos que tenía Rafael en Argentina. La información no era alentadora. Nicolás, me informó Rafael durante una de sus visitas, según mis fuentes en Buenos Aires, Adrián está trabajando como vendedor de seguros de automóviles en una empresa pequeña. Vive en un apartamento compartido en las afueras de la ciudad y aparentemente ha tenido dificultades para adaptarse. ¿Ha intentado contactar con Verónica o Marcos? Una vez, hace 3 meses, llamó a Verónica pidiendo dinero para establecerse mejor en Argentina. Ella se negó y desde entonces no ha vuelto a llamar. La información me generaba sentimientos complicados. Por un lado, no sentía satisfacción por las dificultades de Adrián. Por otro lado, no sentía compasión suficiente como para intervenir en su favor. Carmen, mi antigua secretaria, se había convertido en visitante regular y ayudante voluntaria en la fundación. Su experiencia administrativa era invaluable para organizar nuestros sistemas de documentación. Nicolás, me comentó Carmen mientras revisábamos expedientes, he recibido 3 llamadas de periodistas locales interesados en escribir artículos sobre la fundación. Aparentemente, el concepto de una organización específica para maltrato geriátrico está atrayendo atención nacional. ¿Qué tipo de cobertura están buscando? Artículos sobre la prevalencia del abuso familiar hacia ancianos, y específicamente sobre cómo casos como el tuyo pueden convertirse en oportunidades para ayudar a otros. Decidimos aceptar la cobertura mediática, pero con condiciones estrictas sobre privacidad familiar. Queríamos aumentar la conciencia sobre el problema sin sensacionalizar mi situación personal. El artículo apareció en Las Provincias el domingo 12 de noviembre de 2024. El titular era: «De víctima a defensor, un empresario valenciano convierte su dolor en esperanza para otros ancianos maltratados». El artículo generó una respuesta pública inesperada. Durante las 2 semanas siguientes, recibimos más de 200 llamadas de personas que buscaban ayuda para situaciones familiares similares. Patricia tuvo que contratar personal adicional para manejar la demanda, 2 trabajadores sociales más, una psicóloga especializada
y una recepcionista de tiempo completo. Nicolás, me dijo Patricia con evidente emoción, esto está creciendo más rápido de lo que imaginamos. Estamos ayudando no solo a víctimas actuales, sino previniendo situaciones futuras a través de educación familiar. Durante este periodo de crecimiento, recibí una llamada inesperada que cambiaría nuevamente mi perspectiva sobre la situación con Adrián. Era Dolores Vega Silva, prima segunda de mi difunta esposa que vivía en Madrid y no había tenido contacto conmigo en años. Nicolás, he leído el artículo en el periódico. Necesito contarte algo importante sobre Adrián que tal vez desconoces. ¿Qué tipo de información, Dolores? Hace 5 años, cuando Adrián visitó Madrid, vino a verme pidiendo dinero prestado. Me contó que tenías demencia incipiente y que necesitaba fondos para tu cuidado médico privado. Esta revelación me dejó sin palabras. Adrián había estado mintiendo sobre mi salud mental durante años para obtener dinero de familiares lejanos. ¿Le prestaste dinero? 10.000 euros. Nunca me los devolvió y ahora entiendo por qué. 1 año completo había transcurrido desde aquella tarde fatídica en el hospital cuando Adrián me negó su sangre y me humilló públicamente. Era el 23 de marzo de 2025. Y mientras contemplaba mi nueva realidad desde la terraza de mi casa en Ruzafa, no podía evitar reflexionar sobre la transformación extraordinaria que había experimentado mi vida. La Fundación Patricia Serrano se había convertido en un modelo nacional. Habíamos expandido nuestras operaciones a Madrid, Barcelona y Sevilla, ayudando a más de 200 ancianos víctimas de maltrato familiar. El Ministerio de Sanidad había reconocido oficialmente nuestro trabajo, otorgándonos una subvención de 500.000 euros para ampliar nuestros programas de prevención. Patricia había sido nombrada directora nacional de la Fundación y su liderazgo había transformado la organización en algo que superaba mis expectativas más ambiciosas. Esa mañana había llegado con noticias especialmente significativas. Nicolás, me dijo mientras desayunábamos en mi jardín, hemos recibido una propuesta del gobierno argentino para establecer la primera sede internacional de la Fundación en Buenos Aires. Aparentemente, el problema del maltrato geriátrico familiar es aún más grave allá que aquí. ¿Buenos Aires? ¡Qué ironía del destino! He estado pensando que tal vez es la oportunidad perfecta para cerrar definitivamente el círculo de esta historia. Podríamos ayudar a víctimas argentinas mientras investigamos discretamente si Adrián necesita asistencia psicológica profesional. Su sugerencia me sorprendió. Durante el último año, había logrado establecer una paz mental que creía definitiva respecto a mi hijo. Patricia, ¿realmente crees que después de todo lo que pasó, debería preocuparme por el bienestar de Adrián? No por él específicamente, respondió pensativamente, sino por la integridad de tu propia sanación emocional. A veces, el perdón verdadero requiere asegurarse de que la persona que te lastimó no se esté autodestruyendo completamente. Marcos, que ahora tenía 17 años y había madurado considerablemente, me visitaba todos los domingos. Su perspectiva sobre la situación familiar había evolucionado de manera impresionante. «Abuelo», me dijo durante uno de nuestros paseos por el jardín del Turia, he estado investigando sobre narcisismo patológico para un trabajo de psicología en el instituto. Creo que papá sufre de una enfermedad mental real, no solo de falta de carácter. ¿Qué te hace pensar eso, Marcos? Sus patrones de comportamiento coinciden exactamente con los síntomas que describen los psicólogos. La incapacidad para sentir empatía genuina, la manipulación constante, la visión grandiosa de sí mismo, combinada con una necesidad desesperada de validación externa. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre aspectos de la personalidad de Adrián que había interpretado como malicia deliberada, cuando posiblemente eran manifestaciones de una condición psicológica tratable. Verónica, que había completado su máster en trabajo social y ahora colaboraba activamente con la Fundación, compartía perspectivas similares. Nicolás me comentó durante una de nuestras reuniones de trabajo, mi experiencia tratando casos de abuso familiar me ha enseñado que los perpetradores frecuentemente son víctimas de sus propias patologías mentales.
Eso no justifica sus acciones, pero podría explicarlas. ¿Sugieres que Adrián necesita tratamiento profesional más que castigo? Sugiero que tal vez necesita ambos. Las consecuencias legales fueron apropiadas para proteger a las víctimas, pero el tratamiento psicológico podría ser necesario para prevenir que dañe a otras personas en el futuro. En abril de 2025, recibimos información actualizada sobre Adrián a través de Rafael, quien mantenía contactos comerciales en Argentina. Nicolás, me informó Rafael con expresión preocupada. Las noticias sobre Adrián no son buenas. Según mis fuentes, perdió su trabajo como vendedor de seguros hace 3 meses por comportamiento errático. Aparentemente, intentó estafar a varios clientes con pólizas falsas. ¿Está repitiendo los mismos patrones criminales? Peor aún, está viviendo en una pensión barata en el barrio de San Telmo y, según testigos, muestra signos de deterioro mental y posible abuso de sustancias. Mi contacto dice que parece una persona completamente destruida. Esta información me generó sentimientos contradictorios que no había experimentado en meses. Por un lado, sentía que Adrián estaba cosechando las consecuencias de sus propias decisiones. Por otro lado, comenzaba a cuestionar si había contribuido inadvertidamente a su autodestrucción. Patricia, que había estado escuchando el informe de Rafael, propuso una solución característicamente práctica y compasiva. Nicolás, ¿qué te parecería si enviamos a un trabajador social de la nueva sede de Buenos Aires para evaluar la situación de Adrián? No como reconciliación familiar, sino como intervención humanitaria. ¿Con qué objetivo? Determinar si necesita hospitalización psiquiátrica, tratamiento por adicciones o simplemente asistencia básica para estabilizar su situación. Podríamos hacerlo anónimamente a través de servicios sociales locales. Marcos apoyó entusiastamente la propuesta. Abuelo, creo que sería la demostración definitiva de que eres una persona mejor que él. Ayudar a alguien que te lastimó profundamente requiere un nivel de nobleza que pocas personas poseen. Después de varias semanas de reflexión, decidí aprobar la intervención humanitaria. No como acto de perdón o reconciliación, sino como expresión de los valores que habían guiado toda mi vida. La compasión prevalece sobre la venganza, incluso hacia quienes no la merecen. El informe de Buenos Aires llegó en junio. Adrián efectivamente sufría de depresión severa, trastorno de personalidad narcisista y había desarrollado dependencia al alcohol. El trabajador social recomendaba hospitalización psiquiátrica voluntaria seguida de tratamiento de rehabilitación integral. ¿Quieres que organicemos y financiemos su tratamiento?, me preguntó Patricia. Sí, pero con condiciones estrictas. Tratamiento completo, supervisión profesional continua y ningún contacto conmigo o con la familia hasta que los psiquiatras certifiquen su estabilidad mental. ¿Y si se niega al tratamiento? Entonces habremos hecho lo correcto ofreciéndoselo. Sus decisiones posteriores serán completamente su responsabilidad. Mientras escribo estas líneas finales de mi historia, Adrián lleva 3 meses en tratamiento psiquiátrico en una clínica privada de Buenos Aires que la Fundación está financiando discretamente. Los reportes médicos sugieren progreso lento, pero consistente. No sé si algún día volveré a ver a mi hijo o si él logrará recuperarse completamente de las patologías que lo llevaron a comportarse tan cruelmente. Lo que sí sé es que he encontrado paz personal a través de ayudar a otros que sufrían situaciones similares a la mía. Patricia sigue siendo mi compañera más cercana en este trabajo que se ha convertido en el propósito principal de mis años dorados. Marcos está considerando estudiar psicología para especializarse en terapia familiar. Verónica dirige ahora el departamento de prevención de nuestra fundación. Mi casa en Ruzafa ya no es el lugar solitario que era hace un año. Cada día llega llena de visitas, colaboradores de la fundación, familias que buscan ayuda, antiguos beneficiarios que vienen a agradecer y amigos verdaderos que valoran la persona que soy, no lo que poseo. A veces, cuando camino por los pasillos del hospital donde todo comenzó, me detengo en el lugar exacto donde Adrián me humilló públicamente. En lugar de dolor, siento gratitud.
Esa humillación me liberó de ilusiones que me habían limitado durante décadas y me permitió descubrir la verdadera riqueza. Una vida con propósito, rodeado de personas que genuinamente me aprecian. La sangre que Adrián me negó ese día ya no la necesito. He encontrado una familia elegida que me da toda la vitalidad que requiero para vivir plenamente estos años que me quedan. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.